Al Día con Hernán Higuera. 6:25 a.m, con la colocación en el Salón Tránsito Amaguaña del retrato de Viviana Veloz junto al de otros presidentes de la Asamblea y varias sesiones del Pleno. El Legislativo hoy concluye su periodo de actividades 2023-2025 y en este ciclo de medio tiempo, producto de la muerte cruzada, se aprobaron 60 leyes, según dijeron en la rendición de cuentas que hizo la presidenta Viviana Veloz. Los asambleístas ayer resaltaron su trabajo en ese periodo y los que fueron reelectos se han comprometido a seguir haciéndolo. Vamos a evaluar el trabajo de la Asamblea con Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo. 60 leyes, pero ¿qué ha pasado con esas leyes, Roger? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, en términos cuantitativos, la Asamblea Nacional ha hecho un trabajo interesante, 60 leyes, suena bastante bien, más de 500 proyectos de ley presentados, también suena bien, 32 solicitudes de juicio político y más de 5,000 pedidos de información, es decir, en volumen, cuantitativamente, pues es un trabajo interesante, que lo destaca incluso la propia presidenta de la Asamblea Nacional en funciones actualmente hasta hoy. Pero si vamos al término cualitativo, ya comienzan a haber ciertas diferencias. ¿Cómo qué? Una de las más importantes es que la Asamblea Nacional, por mandato legal, tiene que aprobar una agenda parlamentaria, una planificación, básicamente, en donde se dice qué proyectos de ley vamos a tramitar y van a ser en el Pleno tramitados para aprobación o archivo. De esa agenda parlamentaria, de la agenda de Henry Kronfle, se avanzó un 38%. Si lo queremos ver como una nota, es como un 3,8 sobre 10. Luego, en la agenda de Viviana Veloz, que se denominó Juntos Legislamos, se aprobó casi en un 50%. Entonces tenemos todavía una nota posiblemente reprobatoria, una nota que no alcanza un nivel de satisfacción, de un cumplimiento de una planificación, básicamente. Y ahí volvemos a ver el tema cualitativo y notamos que la Asamblea Nacional en este periodo de las 60 leyes, muchas de ellas no eran controversiales, eran normativas que más bien tenían cierto respaldo incluso ciudadano, exigencias de la ciudadanía. 17 de esas leyes fueron vetadas totalmente. Es decir, no hubo, yo lo llamo un talento político entre Ejecutivo y Legislativo para al menos ponerse de acuerdo en temas fundamentales para el país y poner en vigencia normativas importantes. 17 se vetaron. 17, entre otras razones del Ejecutivo y con toda razón, digo yo, temas de forma, de técnica legislativa. Ejemplo, una normativa que se aprueba para reformar un código orgánico con una ley ordinaria, por ejemplo. Casos como ese. Que se podrían haber puesto de acuerdo en un diálogo. Era un tema de presentar un proyecto de ley orgánico para reformar algo orgánico, algo básico en práctica parlamentaria. Entonces tenemos 17 vetos totales. Y si nos ponemos a ver más a fondo el tema cualitativo, vemos que el 70% de este volumen grande de leyes aprobadas corresponde a procesos legislativos previos, que ya venían siendo rezagados desde hace muchos años, 5, 6, 7, 8 años. Y ahí viene la gran pregunta. ¿Una ley que se demora 8 años en salir es oportuna? Tal vez ya incluso la sociedad y su dinámica habrá cambiado. Claro. Y esa ley quizá que se pone en vigencia ya no tiene ninguna conexión con la necesidad ciudadana. Finalmente, en materia de legislación en el ámbito cualitativo, vemos que se quedan temas controversiales por fuera de la discusión. Y también yo le propongo esta pregunta a la ciudadanía, y es, si no es en el Parlamento que se deben discutir los temas complejos, delicados, controversiales del país, si no es ahí, ¿en dónde va a ser? Minería, por ejemplo. Usted mencionaba el tema de la minería y la complejidad que tenemos en el país, y hay un informe para segundo debate de un proyecto de ley que busca regular la minería ilegal. 5 años. ¿Regular la minería ilegal? Regular, en fin, es una regulación, prohibición. O sea, busca prohibir. No, es regular la minería para apartar de procesos mineros que podrían ser lícitos a la minería ilegal. Ya, es una regulación a la minería. Y es un proyecto de ley que ya va 5 años en el cajón de la presidencia de la Asamblea Nacional, y por ser controversial, pues, o porque existen otro tipo de intereses, pues no se trata. Y así muchísimos Esto segundo apunto más por el trabajo que hemos hecho, donde se comprueban los nexos políticos. Claro, ahí no les va a convenir tratar aquello que les está dando plata, ¿no? En el tema, digamos, legislativo, muchos se han jactado de que al presidente le han dado leyes para que gobierne.
económicas, el tema de la seguridad, el tema social. ¿Eso es verdad? 19 proyectos de ley ha presentado el presidente de la República y 15 han sido aprobados. 3 se encuentran en trámite y apenas uno ha sido archivado, que fue la ley antipillos, y que la Corte Constitucional dio la razón a la Asamblea Nacional. Es decir, hubo cierto acuerdo, más cuando inició el periodo legislativo para pasar las leyes de forma muy rápida. Cuando estaban de amigos el presidente con la Asamblea. Claro, y luego finalmente termina con un número elevado de proyectos de ley aprobados. Es decir, esta Asamblea sí entregó normativas al Ejecutivo, pero al contrario, el Ejecutivo vetó muchísimas de ellas, casi en un número similar. Que es lo que rompió los acuerdos, ¿no? Efectivamente, y en normativas muchas de ellas que quizá pudieron ser positivas para el país, otras no tanto, y actualmente se quedaron por fuera de la responsabilidad y el debate de esta Asamblea Nacional, desafortunadamente, temas como la ley de sociedad civil, la ley de prevención de conflictos de interés. El Código de la Niñez acaba de ser echado abajo por la propia Asamblea Nacional, que ya muestra una nueva composición. ¿Y este Código de la Niñez era importante? ¿Qué tenía de atractivo allí que fue impulsado por Pierina Correa, quien se ha ido decepcionada, dice, porque tenía algunas cosas interesantes, claro, otras no tanto? Así es, este Código de la Niñez lleva siendo debatido más de 10 años. Incluso 10 años. Incluso se ha generado un informe, un segundo informe, luego volvemos al primero y así. ¿Por qué es tan polémico este Código de la Niñez y Adolescencia? Entre otras cosas porque en un inicio trataba diversidades sexogenéricas, por ejemplo, o también los temas de cambio de sexo. Eso se incluyó, pero luego se fue retirando esto para darle una connotación más de protección a la niñez y adolescencia, con presupuesto, con vigilancia, con activación institucional de Policía Nacional, de la DINAPEN y de propias instituciones que tienen que ver con niñez y adolescencia. Finalmente era un código que actualizaba una normativa que ya podría estar obsoleta y que podría haber servido para generar mejores condiciones para un grupo tan vulnerable como la niñez y adolescencia. Incluso en el último tramo del debate de este proyecto de ley se habló de los temas que tienen que ver con el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por las bandas del crimen organizado. Pero finalmente, y ahí es una crítica tal vez constructiva para la futura Asamblea Nacional, lo que se ha interpuesto es la confrontación política partidista que puede existir en relación a dos organizaciones políticas sobre los temas técnicos que podrían sí servir para mejorar la política pública. Justo eso le iba a preguntar, Roger. En esta asamblea que termina hoy sus funciones, ¿hubo debate, hubo ideas, hubo propuestas serias para el país o fue solo la confrontación? Vamos con las propuestas y luego con el debate. En primer lugar, y el dato es muy revelador, el 70% de los proyectos de ley que se presentaron fueron reformas a leyes vigentes. Bueno, hasta ahí digamos que podría ser positivo, pero luego vemos que más del 40% de estas reformas tienen que ver con proyectos de ley de 1 a 10 artículos. Es decir, el asambleísta lo que estaba haciendo es presentar reformas muy puntuales que cambiaban el texto de una normativa, el sentido de una normativa, pero no eran reformas integrales que buscaban generar un cambio integral en la normativa ecuatoriana. ¿Y se justificaban? Y finalmente ni siquiera se tramitaban. Ni siquiera tenían respaldo político, y ahí viene un punto. Y eso dicho en un lenguaje coloquial es que hacer nada. Sí, efectivamente es vender humo, desde mi punto de vista, porque finalmente presentas algo que sabes que no se va a tramitar. Y así se pasaron ¿cuántos? Porque no tienen un respaldo político. Y luego los proyectos de ley que sí se tramitaron, insisto, eran aquellos que ya venían con un proceso bastante lento de las asambleas anteriores. Y que finalmente aprovechó esta asamblea para enviarlos al registro oficial. Pero el acuerdo político que pudo haber al interior de la Asamblea Nacional para pasar leyes importantes para el país no se dio. Y ahí viene otro punto, Hernán, que me parece muy interesante que analizamos en el informe. Y es cuántos proyectos de ley derogatorios presentan los legisladores. Siempre el enfoque del legislador es regular, reformar, fortalecer la ley, generar mayor marco normativo. Actualmente existen más de 190,000 normas, incluidas ordenanzas y demás regulaciones locales en el país. 190,000. Muchas de ellas no sabemos si se aplican o no se aplican.
¿Por qué un legislador no puede tener otro enfoque, y me refiero a la futura asamblea, de optimizar la normativa, de generar incluso de regulación en ciertos sectores que están sobreregulados y que tienen complicaciones a la hora de trabajar? Dicen que en esta asamblea que se va hoy eran de los 137 legisladores, apenas 40 los que siempre hablaron, los que siempre participaron. ¿Y los demás? Hay legisladores que poco o nada intervinieron, pero ahí hay un detalle. Ajá. Y es algo que nosotros hemos exigido que se publique en la Asamblea Nacional, y es que hay varios legisladores que pidieron la palabra. Y no se las dieron. Entonces no podemos decir, vea, usted nunca habló, porque si no le dan la palabra y a pesar de que la solicita en reiteradas ocasiones. ¿Y eso cómo debemos entender? ¿Qué? ¿Un autoritarismo de la presidenta? ¿Qué? ¿Cómo leemos Simplemente eso? Que no se quiere dar voz a quienes tal vez tienen una opinión contraria en el Pleno de la Asamblea Nacional. Eso pasó. Y es por eso, y eso no lo podemos afirmar aún tajantemente, porque solicitamos la información, pero aún la Asamblea Nacional no publica en su página web integralmente. Solo publica las intervenciones, pero no publica quién solicitó la palabra, pero no se les entregó. Entonces, ahí hay un debate interesante, y esto lo complemento con otro dato. Nosotros hicimos un ejercicio de fact-checking del discurso público parlamentario y descubrimos que más del 50% de las alocuciones que tienen los legisladores están basadas en datos falsos, imprecisos o incluso inexistentes. ¿50%? El 50%. Eso nosotros y con esos argumentos discuten leyes. Y esos argumentos pasan a formar parte del trámite legislativo. Afortunadamente los asesores, no sé cómo lo hacen, pero tienen la responsabilidad de ir descartando aquello que no es cierto y que no está basado en un dato público y tratando de sostener la legislación. Si se trata de calificar a la Asamblea sobre un 10 para que pase el año o se quede de año, ¿cuánto tiene esta Asamblea? Tristemente debo decir que la calificación se la puso la propia Asamblea Nacional, y es con la agenda parlamentaria que te comentaba. 3.8 Henry Kronfle y menos de 5 Viviana Veloz. Esa es la calificación que ellos impusieron y que ellos dieron como resultado. Retos de la siguiente asamblea, porque le pregunto esto porque yo ya estoy recibiendo algunas denuncias de asambleístas nuevos que ya están llegando con sus casos de nepotismo, con sus casos de la dieta al legislador. ¿Ustedes van a observar eso? Y se los estamos diciendo desde ya, ¿no? Porque ya sabemos. Mi hermano, mi cuñado, mi mujer va a trabajar a donde la sala del asambleísta tal, y los del asambleísta tal vienen acá a mi sala. No sean sinvergüenzas, los estamos observando. Ya tenemos nombres de algunos legisladores, ya se los vamos a entregar al observatorio para que le ponga ojo a esos casos. Hay expectativas sobre eso, ¿no? Evidentemente el ámbito institucional es del que siempre se olvida. Los políticos siempre están de paso y dejan instituciones deterioradas. La actual posiblemente tuvo algo de mejor en ciertas materias, en otras nos quedó debiendo. Para evitar todas estas actuaciones de políticos de turno que pueden tener un mal enfoque de trabajo, digámoslo así, porque todavía no cometen ninguna irregularidad. ¿Cuál es la clave dentro de la Asamblea? El funcionario. El funcionario público encargado de vigilar también al interno, claro, que los procesos se lleven adecuadamente. Y que los denuncien. Pero ¿qué pasa? Menos de 100 personas son funcionarios de carrera en la Asamblea Nacional. Menos de 100. Son 1.300 trabajadores. Y muchos de ellos ya entran en proceso de jubilación, si es que ya no se jubilaron. ¿Qué pasa cuando llega una autoridad? Sale toda la inteligencia institucional. Y se quedan con lo que ponen. Y llegan y ponen gente nueva. Sepa o no sepa, ¿no? Sepa o no sepa. Entonces, el llamado de atención, y ni siquiera es un llamado de atención, es una exigencia. La ley que crearon los propios legisladores establece que se debe emitir un reglamento a la carrera legislativa que establezca los parámetros para que progresivamente la Asamblea Nacional vaya contando con personal institucional que se encargue de velar por el cumplimiento de los procesos y no ocurra esto. Bueno, Roger, le voy a entregar algunos nombres para que ustedes le pongan ojo y claro, en algún momento hablemos y hagamos seguimiento de esta noticia, porque también es tarea de los ciudadanos vigilar que las funciones del Estado cumplan su trabajo y no vayan a ser nada más puestitos de trabajo en donde se enriquecen unos pocos. 6:40. Gracias, Roger. Muchísimas gracias, Hernán. Un buen día a todos y todas. Seguimos con más. Esto es Notimundo al Día.